De pequeña le dije a Dios, solo a ti te seguiré. Y al pasar los años, te amo más que ayer. Glorificamos al Señor en esta mañana. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes que yo bendigo a mis hermanos y hermanas porque muchos de ustedes para estar acá tuvieron que dejar hechas cosas antes, aseo, comida ahí lista ya casi para llegar en un ratito más y armar solamente. Damos gracias al Señor porque no estamos acá de mutuo propio. Hace un rato cuando el hermano Álvaro decía, ¿quién tiene alguna necesidad? Y levantábamos la mano, eso da cuenta y da prueba de que no estamos acá porque nosotros queremos estar acá, sino que estamos acá porque el Espíritu Santo de Dios ha movido nuestras vidas. Porque Él está trabajando en nuestros corazones, es que nos impulsa y nos motiva, y la palabra dice que Él provoca en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, el hecho de estar acá ni siquiera nos atribuye a nosotros algún gramo de gloria, de decir yo quise ir, yo quise estar. Eso es mentira. Quien nos anhela celosamente es el Señor, y Él provoca en nosotros ese querer y también nos mueve para poder accionar y tomar decisiones por Él, para Él, y una de esas es poder congregarnos. Así que usted está acá por voluntad de Dios y no por iniciativa propia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿y para qué me trajo Dios acá? ¿Para número? No. El Señor sienta a los hijos a la mesa. ¿Sabe para qué los sienta? Para bendecirlos, para ministrarlos, para estar con ellos. Los sienta ahí para consolarlos, para fortalecerlos. Y Él nos trajo acá y nos sentó a la mesa justamente para eso. Para ser bendecidos, para ser fortalecidos. Gracias al Señor por su presencia, gracias al Señor por poder estar con nosotros. Y hoy día, hermano, independiente de la condición con la que usted llegó, permitamos que el Señor, como oraba nuestra hermana, rompa y pudra toda cadena de opresión que se levante en contra de sus hijos. Por lo tanto, declaramos, hermanos, públicamente, de que todo aquel que vino atado, amargado, hoy día se va libre, se va gozoso. Que todo aquel que vino enfermo se va sano para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros ni de la organización. Todo aquel que vino con pesar en su corazón se va livianito, caminando sobre las nubes. ¿Por qué? Porque estuvo sentado en la mesa con el Padre. Y el Padre es un buen Padre que fortalece, que alienta, que de repente nos saca la pizarra, nos tira la oreja. Pero aún ese tirón de oreja, como lo hemos dicho siempre, va teñido de tremendo y profundo amor. No es un tirón de oreja para matar, destruir, sino que es un tirón de oreja para fortalecer, para encauzar y para hacernos más grandes en su presencia. ¿Amén? Amén. Amén. Es un privilegio estar aquí en la casa del Señor. Vamos, antes de la palabra, antes de que ustedes, vamos a buscar, sí, Apocalipsis capítulo 3, lo vamos a tener marcado, Apocalipsis capítulo 3. Y antes de que proyectemos acá los versículos, un mapa que tengo, por favor. Un mapita. Sin ser esto una clase de historia, de repente este mapa nos va a ayudar a poder ubicarnos espacio-temporalmente y en alguna medida nos ayude también a poder entender mucho mejor lo que el Señor quiere hablarnos hoy día. Apocalipsis capítulo 3. Ahí vamos a leer en el versículo 14 en adelante. Pero en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis se habla y se hace referencia a 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor, acá, que son las iglesias de Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, las 7 iglesias que están en el Asia Menor. Y para cada una de ellas el Señor en el capítulo 2 y en el capítulo 3 destina unas palabras en particular, para ellos en lo específico. Que sea dicho de paso, el hecho de que haya sea dicho para ellos en particular no le resta ningún mérito ni sentido a que esas palabras que fueron pronunciadas para ellos en lo específico
tengan una trascendencia hoy día para nosotros, hoy día en pleno siglo XXI. Y eso habla de lo viva que es la palabra. Que esa palabra que en algún momento fue predicada en un momento de la historia de la humanidad, a un grupo específico de personas, de una cultura específica, que siga a pesar de los años bendiciéndonos a nosotros, habla de lo viva, habla de lo gloriosa que es la palabra del Señor, que van a pasar cielo y tierra, pero ellas jamás van a pasar. Entonces este mapa nos sitúa espacio-temporalmente donde se está hablando en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Ojo con esta iglesia, que va a ser el foco de nuestra mirada hoy día en la mañana. Hay otra imagen. Cerca de esta localidad, pongamos por ahí, a unos 10 kilómetros de distancia, hay una ciudad que se llama Heriápolis. Solamente para que lo tengamos cerquita de la Odisea. Y más abajo, a unos 15 kilómetros, está la ciudad de Colosas, hacia donde se escribió la carta a los colosenses. Teniendo en vista esta imagen y esas dos ciudades que están cercanas a la Odisea, vamos a leer, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine en esta mañana para poder entender lo que Él quiere hablarnos a nosotros como congregación. Amén. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 en adelante, dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acompáñenme en esta oración, por favor. Señor, te damos muchas gracias por el tremendo honor y privilegio que tenemos de estar sentados en tu mesa. Sabemos que en esta tierra no hay privilegio más grande ni honra más grande que estar sentado en tu mesa, Señor. Amén. Así que con esa convicción, con esa reverencia, con esa certidumbre de fe, nos acercamos a ti para decirte, Señor, que te amamos, que te necesitamos y que anhelamos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. Te pido que uses mi vida con todas mis limitaciones y falencias, para que cada uno de los que estamos en esta sala seamos edificados por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pongan sus teléfonos por ahí en silencio, mis hermanos, para que nada nos interrumpa en este ratito. Ya, teniendo algunas consideraciones con respecto a espacio temporal, esta puede salir nomás, no es necesario que esté ahí, es que a lo mejor nos vamos a ubicar un poquito más. Este mensaje tal vez sea imposible por el tiempo, por el que tenemos para poder estar, que sea entregado de manera completa, pero reservaremos una parte de él para una próxima ocasión, así lo podemos enganchar. Por lo tanto nos vamos a centrar en una parte bien particular, bien específica de lo que acabamos de leer. Antes de poder ir de lleno al texto bíblico propiamente tal, hay algunos asuntos que son de orden histórico que nos van a permitir también y complementar la información del mapa, como por ejemplo conocer algunos aspectos de la ciudad de la Odisea en lo general,
pero también conocer algunos aspectos en particular de la iglesia que estaba en esa ciudad, la iglesia cristiana que estaba en la ciudad de Laodicea, y también conocer en tercer lugar algunos aspectos que tienen que ver con el trasfondo del libro que acabamos de leer, que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Así que, siguiendo ese orden, para poder ayudarnos y que traiga más luz a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos a partir de eso sacar todo el néctar posible de la Escritura, es que vamos con lo primero. La ciudad de Laodicea, como ciudad, la que nosotros vimos hace un ratito ahí, ubicada en el Asia Menor, fue fundada aproximadamente en el año 250 a.C. por Antíoco II. Antíoco II, según los libros de historia, fue el rey de la dinastía seleucida. Ahora, esta dinastía, ¿qué papel jugó dentro de la historia? Que en algún momento se le atribuye a esta dinastía haber conquistado y tener gobierno sobre gran parte de lo que era Babilonia en su momento, de lo que era Siria y de lo que era el Asia Menor, que es el lugar donde estaban emplazadas estas iglesias. El nombre de la ciudad, Laodicea, Antíoco se lo pone en honor a su esposa, que se llamaba Laodice. Algunos historiadores dicen que ella más tarde, unos años más tarde, le agradeció envenenándolo, pero esos son datos rosas que aparecen en medio de la historia. Envenenó a su esposa, por eso algunos dicen, no me caso, no quiero que me pase lo de Antíoco. En agradecimiento, algunos libros de historia dicen que envenenó a su marido. Ahora, la ciudad de Laodicea estaba ubicada estratégicamente, y esto es una de las cosas que la caracteriza, en un área que le permitió en algún momento de la historia ser uno de los centros comerciales más ricos y prósperos de Asia Menor. Ahora, se caracterizaba también por su ganadería. Esta ganadería llevó a la ciudad de Laodicea a ser conocida por el desarrollo de la industria textil y especialmente por la producción de lana negra, que era muy difícil encontrar en ese tiempo, y de algunas alfombras que le permitían exportar y a partir de eso generar muchas utilidades para la ciudad y para los residentes. Dicen también los libros de historia que era una sede, o que la ciudad de Laodicea era sede de una prestigiosa escuela de medicina caracterizada por los ungüentos para las enfermedades oculares, cuyo producto estrella era el colirio. Debido a la gran cantidad de transacciones y operaciones bancarias y económicas que se hacían en la ciudad, tenían los habitantes de esa ciudad una espalda financiera tremenda, a tal punto que les llevó a vivir una vida de opulencia. Hasta el día de hoy los hallazgos arqueológicos muestran la calidad y la cantidad de mansiones que se edificaron en ese tiempo, producto de la misma opulencia, producto de la misma prosperidad económica que se vivía en la época. Ahora, tan grande era la capacidad económica de la ciudad que en un momento de la historia, en el año 60 después de Cristo, un terremoto la sacudió y muchos lugares públicos y también privados se derrumbaron. Pero insisto en destacar este punto, era tanto el enriquecimiento que había en la ciudad a nivel general y a nivel particular, que se demoraron re poco en reconstruir la ciudad, la reconstruyeron en tiempo récord y con mayor gloria. Y sin necesidad de pedir crédito al Estado, en ese caso era Roma, sino que tenían todo lo necesario para poder edificarla, la edificaron en poco tiempo, con mayor gloria, con mayor pompa. Dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se comenzaron a caracterizar por ser personas buscadoras del placer, por ser personas buscadoras de la satisfacción personal, buscadoras de la satisfacción personal, hedonista hasta cierto punto, y encontramos en la ciudad estadios, hipódromos, grandes teatros, baños termales, también se hacían grandes ferias mercantiles en la ciudad. Ahora, ¿por qué le cuento todos estos datos históricos específicamente de la ciudad hacia la cual va dirigido el mensaje? Porque es importante poner estos datos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la prosperidad material de esta ciudad está directamente relacionada con la condición espiritual de la iglesia de Laodicea. Por eso es importante poner estos antecedentes sobre la mesa. Porque querámoslo o no, muchas de las cosas que estaban viviendo en la sociedad permearon a la iglesia del momento, entraron a la iglesia y comenzaron a causar estragos. Por eso es importante conocer estos datos históricos en particular, sobre todo relativo a la prosperidad.
Y alguien me dirá, bueno, hagamos una pausa, un paréntesis, pastor, ¿Dios está en contra de la prosperidad material? La respuesta es un tajante no. Nunca Dios se ha opuesto contra que alguno de sus hijos prospere materialmente. Es más, Dios es dueño de la plata y el oro, y Él ha querido mucho compartir todo lo que Él tiene con sus hijos. Ahora, algo que pueda reforzar esta idea lo encontramos en la tercera carta de Juan, en el verso 2, cuando el apóstol Juan le escribe a un discípulo llamado Gallo y le dice lo siguiente, le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, le está diciendo a Gallo, un colaborador de la iglesia, un hombre que recibía misioneros, un hombre que aportaba económicamente para la iglesia. Él le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese prosperado en todas las cosas está aludiendo específicamente a prosperidad material. Pero el discurso no termina ahí, porque le dice también y que tengas salud. Y ese que tengas salud está hablando de prosperidad física, salud emocional. Y después dice: así como prospera tu alma, lo cual está aludiendo específicamente a la prosperidad espiritual. Es decir, si alguien nos dice, no, Dios no está interesado en la prosperidad material, sí lo está interesado, pero en un justo equilibrio. Así como prospera nuestra alma, también desea que tengamos salud emocional y también física. Cuando todo está en un perfecto equilibrio, no hay ningún problema con la prosperidad. El problema es cuando la prosperidad material termina apartándonos del Señor, cuando la prosperidad material termina siendo un obstáculo, así como lo fue para la iglesia de la Odisea, o cuando nosotros barsamente terminamos quedándonos con todo aquello que Dios ha puesto en nuestra mano para engordar nosotros, y no entendemos que cuando Dios nos bendice no es exclusivamente para engordar nosotros, sino que Él nos bendice para poder ser bendición también para la extensión de su obra, para la extensión del Evangelio. Ese sería el problema de la prosperidad material, cuando alguien se funde con lo que Dios le dio y no es capaz de ponerlo a disposición de aquel que se lo dio para el avance y la extensión de su obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, eso es con respecto a la ciudad. En medio de la ciudad está la iglesia de la Odisea. Ese grupo de creyentes que están sirviendo al Señor. En medio de este ambiente de estabilidad y bonanza económica, se centra la iglesia, se establece la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, su fundación, al igual que la iglesia de Colosas, que estaba muy cercana, ustedes la vieron, aproximadamente 15 kilómetros, se le atribuye la fundación a Epafras, un discípulo de Pablo. Pablo lo manifiesta en Colosenses capítulo 1, del versículo 3 al 7, para todos los que anotan, cuando dice lo siguiente: siempre orando por vosotros, le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, es decir, ya escucharon de esa verdad, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Dios, de Cristo, para vosotros. A Epafras se le atribuye la fundación de la iglesia de Colosas, pero también se le atribuye la fundación de la iglesia de la Odisea, mientras el apóstol Pablo estaba ministrando en Éfeso, un fiel colaborador de la iglesia. A pesar de que el apóstol Pablo no visitó físicamente la iglesia de la Odisea, no estuvo ahí con ellos, sí nosotros encontramos en el mismo libro de Filipenses la preocupación que el apóstol Pablo tenía por los hermanos de esa iglesia, por los hermanos que estaban ahí. Y en Colosenses 2.1 dice: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo, y eso se refiere a oración, se refiere a intercesión, se refiere a un clamor. Cuán gran lucha sostengo por vosotros, le está diciendo Pablo a los de Colosas, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. A pesar de no haber ido físicamente, su corazón, sus oraciones estaban con la iglesia de la Odisea, de la misma manera como estaban con los de la iglesia de Colosas.
Y también, producto de ese mismo deseo, de ese mismo cariño, es que él les escribe una carta a los hermanos de la Odisea. Y le pide a los hermanos de Colosa que cuando ustedes lean la carta que yo les envío a los de Colosa, terminan de leerla y se la pasan a los de la Odisea. Y cuando los de la Odisea terminen de leer su carta, pásensela a los de Colosa para que sean bendecidos mutuamente por ese intercambio de misivas. En Colosenses 4:16 encontramos ese dato cuando el apóstol Pablo le dice a los de Colosa: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, usa el gentilicio, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Eso tiene que ver con el aspecto de la iglesia propiamente tal. Hablamos de la ciudad de la Odisea, hablamos de la iglesia dentro de la ciudad de la Odisea, y ahora refirámonos por favor un poquito con respecto al libro que nosotros leímos, que es el libro de Apocalipsis. Muchos de ustedes saben, porque son conocedores y estudiosos de la Escritura, que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, al igual que el Evangelio de Juan, y al igual que primera, segunda y tercera de Juan. La escribió en un contexto complicado, difícil. El emperador romano Domiciano estaba persiguiendo a los cristianos de una manera violenta, cruenta. Cuenta la historia de que todos los discípulos murieron de manera cruenta, violenta. Y el apóstol Juan no fue la excepción de persecución. Dice la tradición que en un momento trataron de martirizarlo metiéndolo en una olla de aceite hirviendo, pero que Dios lo libró de esa situación, cuenta la tradición. Y que después de esa ocasión de tratar de martirizarlo, fue exiliado a la isla de Patmos, una isla inhóspita en donde se esperaba que muriera, y fue en ese momento, en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 95 después de Cristo, que el Señor le permite y lo usa a él para poder escribir esta carta que nosotros acabamos de leer de ella, un fragmento ahí en el capítulo 3. Lo decíamos en un comienzo, a pesar de que fue escrita en un momento histórico y específicamente para gente en particular, la palabra no ha perdido su vigencia y esas mismas enseñanzas son extraídas para nosotros en pleno siglo XXI para poder fortalecer a todos los creyentes en la actualidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van bien hasta el momento? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos para el 7. Perfecto. Vamos al capítulo de Apocalipsis que leímos, el versículo 14. En el versículo 14 el mensaje a esta iglesia comienza de una forma muy parecida al que comienzan los otros mensajes de la otra iglesia desde el capítulo 2 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice. Cuando en el versículo 14 está hablando de ángel, no está hablando de un ser alado, de un ser mitológico, no está hablando de un ser místico, ni tampoco está hablando de los personajes que aparecen en Van Helsing, seres con alas así que andan volando. Está hablando del pastor, está hablando del encargado de la obra en la iglesia. Y cuando palabras más adelante está hablando del testigo fiel, del amén, del principio de la creación, está hablando de Cristo, no está hablando de otra persona, está hablando del Señor, de Jesús. Por lo tanto, si en algún momento pudiéramos traducir en palabras sencillas el versículo 14, diríamos lo siguiente: escríbele al encargado, escríbele al pastor de la iglesia de la ciudad de la Odisea y dile, el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, el cabeza de la iglesia, Jesús dice lo siguiente. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Quién está hablando? Y es a quién va dirigido el mensaje. Ahora hay una particularidad, porque el mensaje comienza con las siguientes palabras: yo conozco tus obras. ¿Qué tiene de particular eso? Todos los mensajes a las 7 iglesias comienzan con lo siguiente: yo conozco tus obras. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermanos, hoy en día? Nos dice que nadie nos conoce mejor en este mundo que Dios. Nos dice que tal vez incluso en algún momento no conozcamos del todo a nuestros hijos, que nos falte vida para conocer a nuestra esposa, a nuestros familiares, que nos falte vida para conocer a nuestros nietos, pero Dios no tiene ese problema. Dios nos conoce al dedillo, Dios nos conoce profundamente.
Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y esto tiene dos miradas. La primera es una mirada que nos llena de aliento, que nos llena de fortaleza, una mirada que nos anima. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede ver ese servicio silencioso que usted le presta a Él de todo corazón y que nadie más se entera porque no aparece en Facebook, no aparece en Instagram, no aparece por WhatsApp. Ese servicio que usted le presta en lo silencio, en lo secreto, tal vez no lo vean los hermanos, tal vez no lo conozca el pastor Vicente, pero lo conoce el Señor, que es lo más importante, porque Él nos conoce perfectamente. Yo conozco tus obras. Entonces, por un lado tenemos una mirada que nos alienta, que nos anima, que nos fortalece, porque Él conoce nuestro servicio en silencio que hacemos de todo corazón. Él conoce cómo lo honramos con nuestras acciones, con nuestras decisiones en lo secreto durante la semana, en nuestra pieza, con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que decimos, por cómo nos relacionamos. Él lo ve todo. ¿Por qué tendría que verlo todo el pastor si el pastor no es omnisciente? Y tampoco no es el pastor el que bendice es el Señor. Y lo importante es que el Señor nos conoce. Yo conozco tus obras. Conoce a los que le sirven, conoce a los que le honran, conocen a los que han estado dispuestos a dejarlo a Él en primer lugar. Los conoce por su nombre. A los que han padecido por la causa de Él, los conoce. A los que son leales y obedientes, los conoce. Por lo tanto, que eso llene tu corazón, mi hermano, de alegría y de satisfacción, de que todo lo que hagamos en secreto, el Señor lo conoce. Y en algún momento será manifestado, para reprensión o para bendición, pero en algún momento será manifestado. El Señor nos conoce. Esa es la primera mirada con respecto al yo conozco tus obras. Pero también hay otra mirada que tiene que ver con un poco más de estremecernos. Porque Él también, así como conoce a los que le sirven en secreto, también conoce a los que lo honran, pero solamente de labios. Y conoce también a los que lo honran solamente por obligación. La palabra del domingo pasado hablaba del servicio basado en el amor y no en la obligación. Él conoce a los que les gusta hacer las cosas a su manera y no a la manera de Él. Conoce a los que usan su palabra para justificarse a sí mismos, su pecado, su vida desordenada. Los conoce a los unos y conoce a los otros. Amén. En Isaías 29:13, el Señor le planteó lo mismo al pueblo en la antigüedad. En Isaías 29:13, para los que anotan, dice: este pueblo me alaba con su boca, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración, la adoración que me brindan, que me prestan, que me dan, no es algo más que un mandato enseñado por hombres. ¿Qué habla de eso? Habla de que Dios conoce nuestras vidas al detalle, al dedillo. Y el mensaje a las 7 iglesias comienza de esa manera: yo conozco tus obras. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios nos conoce, hermanos. Y como les dije al comienzo, Dios no nos trajo a la mesa para bendecirnos, para fortalecernos. Nos trajo aquí para hacernos mejores con su presencia. Después los versos que leímos dicen: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 16. Lo particular de este mensaje, del mensaje a la iglesia en la Odisea, que si bien comparte algunos elementos comunes, el yo conozco tus obras, el que tiene oídos para oír oiga, están los 7 mensajes, la misma expresión. Pero hay algo que no está en este mensaje que sí está en las otras iglesias. Y lo que no está acá y que sí está en las otras iglesias es que no hay ningún reconocimiento en esta iglesia. No hay nada que alabar, nada que destacar, nada a lo cual hacerle una mención honrosa por último. Mira, bonitos zapatos, nada. Ni una mención honrosa. Por ejemplo, cuando el Señor habla en el capítulo 2 de la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, conozco que no has desmayado, que has sufrido por mi causa, conozco que has probado lo que se dice ser apóstol y los has hallado mentirosos, conozco que has soportado a los malos, que no soportas a los malos. Es decir, había algo bueno que decir y después había algo que ajustar.
En Esmirna, también en el mensaje de Esmirna, dice: yo conozco las tribulaciones que has tenido que pasar por la causa de Cristo. Conozco que has soportado la persecución judía como nadie y que te has empobrecido económicamente por causa de mi nombre. Es decir, por causa de la persecución, dejaron todo, dejaron sus casas, dejaron sus bienes para arrancar, para salir. Y han empobrecido por causa de mi nombre, y eso yo lo conozco, lo sé. Le destaca eso a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Pérgamo le dice: no han negado mi nombre, no han negado mi fe, y a pesar de la fuerte oposición se mantienen firmes. Cita a un tal Antipas, un servidor de la iglesia, que fue martirizado en el año 92, producto de esta persecución. Producto de no negar su fe, Antipas fue llevado al templo de la diosa Artemisa y lanzado a unas brasas al rojo vivo por no negar a Cristo. Muy parecido a lo que hizo Policarpo también, cuando él le dicen: niega la fe de Cristo, adora a César, y él dice: no, es imposible poder adorar a otro o darle el título de Señor y Dios a otro que no sea el Señor Jesús, y producto de eso martirizaron a Antipas. Y le dice en la iglesia de Pérgamo: a pesar de el martirio que sufrió mi siervo Antipas, ustedes no se atemorizaron, no se amedrentaron, no dijeron: ay, mataron a nuestro líder, ahora mejor neguemos, o si no nos van a matar. No, siguieron ustedes el mismo ejemplo del líder, y no se rindieron y no transaron. Se lo destaca la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Tiatira le dice: yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, tus obras, que son mayores y más que las primeras obras. Le destaca a la iglesia de Sardis que, a pesar de que habían muerto muchas cosas en la iglesia, les dice: hay cosas que no han muerto todavía, afirmen esas cosas que no han muerto. A la iglesia de Filadelfia le dice: aún con pocas fuerzas has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Son cosas que tenía el Señor para destacar, pero de las otras iglesias que estaban ahí cerca de la Odisea. Pero cuando nos encontramos con el mensaje a la iglesia de la Odisea, no hay nada que destacar, nada a lo cual hacerle una mención honrosa, como les decía, nada que pudiera en algún momento ir antes del ajuste de tuerca que tenía que hacerle a la iglesia, y por eso va directo y denuncia con fuerza la tibieza espiritual en la que está sumida la iglesia de la Odisea. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Denuncia con fuerza la tibieza espiritual en la que estaba viviendo la iglesia de la Odisea en la ciudad de la Odisea. Y para ejemplificarles un poco de qué estaba hablando, recurre a una de las situaciones cotidianas que se vivían en la ciudad, como tiene que ver con el suministro de agua local. La Odisea, a pesar de tener muchas cosas, a pesar de tener una riqueza impresionante, carecía de agua propia. Por lo tanto, al no tener agua propia, tenían que comprarla. No había problema en eso. Hay plata para comprarla. Había que traerla de otros lugares. ¿De qué lugares? ¿Cómo? A través de oleoductos. Y uno de los proveedores de agua para la ciudad de la Odisea era justamente Heriápolis. Ese que les mostré yo, que estaba un poquito más arriba, 10 kilómetros. De ahí cuentan algunos historiadores que se traía el agua termal, el agua caliente, que ellos usaban posteriormente, que tenía cualidades curativas, medicinales, propias de los baños turcos, que podríamos decir. Esa agua la traían. De Colosas, que estaba a 15 kilómetros más abajo, traían el agua fresca, el agua potable, que les permitía usarla de manera domiciliaria. Pero había un problema. El problema es que cuando el agua caliente venía desde Heriápolis y producto del camino terminaba enfriándose, terminaba entibiándose. Por lo tanto, muchos dicen que perdían sus cualidades curativas, medicinales, y lo que venía calentito de allá terminaba tibio cuando llegaba a la Odisea. Y ese problema lo sabían porque ellos vivían en la Odisea. El Señor, en otras palabras, el Señor le está citando algo que ellos estaban habituados a vivir. Lo mismo cuando les habla de la vid y el pámpano, es habitual en el pueblo, por eso le habla con figuras que ellos podían entender. O el tema de las ovejas, le habla con figuras que ellos podían entender. Entonces ellos están entendiendo el mensaje cuando Él le dice y le está hablando de lo tibio, de lo caliente y de lo frío. Porque esa agua que salía caliente en los manantiales llegaba tibia y no tenía el provecho que debiera tener cuando estaba calentita.
Y al revés, lo otro, el agua de Colosa que salía fresca, fría, llegaba también a la Odisea, pero producto del camino también llegaba tibia, por lo tanto cuando se necesitaba beber el agua no se podía beber. Es como cuando tú estás trabajando en una jornada ardua de trabajo y llegan con un vaso de agua tibia. Entonces muchas de las personas que iban a la ciudad y no conocían el sistema del agua, les pasaba lo siguiente, que terminaban tomando agua y una vez que apenas llegaba a su boca, lo que desean era devolver. Entonces cuando Él les habla de que ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, tiene que ver con eso, con figuras que ellos conocían y que inmediatamente penetraban en el corazón de los oyentes. Ahora, aquí es donde nosotros recogemos el guante hoy en día en pleno siglo XXI. Aquí es donde nosotros recogemos el guante y decimos, Señor, gracias por tu palabra. Es aquí donde nosotros decimos, Señor, ¿qué es lo que debo ajustar en mi corazón? Una persona tibia, hermanos, tibia espiritualmente, es una persona carente de pasión. Una persona tibia es una persona carente del fuego, esa pasión, esas ganas, esa valentía, ese ímpetu que solamente puede imprimir en el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Una persona tibia es una persona carente de pasión, carente de fuego. Una persona espiritualmente tibia, pareciera que nada de lo espiritual le llama la atención. Congregarse, orar, ayunar, aprender, como que las cosas espirituales le dieran lo mismo. Pero organicemos un asado, abran una botella, como cuál genio aparece ahí. ¿Ah? ¿Quién me llamó? Pero las cosas espirituales no lo prenden, no les llaman la atención. Una persona tibia espiritualmente está mucho más interesado en los asuntos de la carne y no en los asuntos del espíritu. Y siempre va a encontrar la oportunidad de justificarse a través de algo. Si no es su trabajo, va a ser la familia, y si no es la familia, van a ser los estudios, y si no es los estudios, va a ser un asunto pendiente, si no es el asunto pendiente, va a ser una cosa pendiente, pero siempre va a haber algo que lo va a dejar a que esté mucho más interesado en los asuntos de la carne y del espíritu. Ahora, paréntesis, nosotros estamos en contra del trabajo, en contra de la familia, en contra del descanso, en contra del estudio, en absoluto, jamás. El que no trabaja no coma. Motivamos a los chicos que sigan estudiando. Pero cuando esas cosas comienzan a ocupar el primer lugar, eso es lo complicado. Cuando comenzamos a poner a Dios en un cuarto, quinto, sexto y lo sacamos del ranking del top 10, ahí está lo complicado. Y las personas tibias se caracterizan por eso, porque en su escala de prioridades, Dios no aparece ni en el top 5. Siempre está mucho más abajo. En Romanos 5:8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse tiene que ver con poner tu corazón, tu mente, tu vida. Ocuparse en las cosas de la carne, ocuparse de la carne es muerte. Tiene que ver con separación, tiene que ver con pecado, tiene que ver con tibieza, tiene que ver con indiferencia. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ocuparse del Espíritu es vida. Ahí está lo apasionado, el fuego, la llenura, la osadía que viene del ocuparse de las cosas espirituales. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y paz? ¿Dónde estamos buscando paz? Cuando necesitemos paz, la paz no está en otro lugar, no está en la carne. La paz está en el Espíritu. Todo aquel que anhele y necesite paz en su vida debe rendir su vida por completo al Señor, que el Espíritu Santo comience a obrar y va a poder disfrutar de la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Una persona tibia espiritualmente carece de compromiso con el Señor, con su obra. Es muy propenso a transar sus valores, sus principios. Por un like se venden. Por un like, o menos de un like, transo mis principios, transo mis valores. Es que tengo que ser popular. Una persona tibia en cualquier momento también
no conoce lo que involucra en su vida y tienden a dirigir sus vidas ellos y no dejar que el Señor comience a dirigir, lo cual termina frustrándolos y termina agobiándolos. Porque cuando nosotros queremos empujar el buque, cuando nosotros queremos dirigir a nuestra familia, primero, no tenemos la capacidad para hacerlo. Segundo, no tenemos las fuerzas para hacerlo. No tenemos tal vez una que otra herramienta, pero cuando nosotros queremos llevar esta empresa adelante, terminamos agobiándonos y frustrándonos porque a pesar de tanto trabajo no hemos visto nada. Eso pasa cuando nosotros queremos gobernar nuestra vida y no dejamos que Él la gobierne. Y esto es un síntoma propio muchas veces de la tibieza espiritual en medio de los creyentes. Una persona espiritualmente tibia ha perdido el efecto de ser luz y ser sal muchas veces en medio del lugar donde Dios los puso, en medio donde Dios los plantó. Y termina muchas veces incluso mimetizándose con el entorno, con el mundo, a tal punto de que nadie tiene idea de que que es hijo de Dios o que conoce al Señor. Está tan bien mimetizado que parece una misión encubierta. Y aquí muere Coco, tú no. Pareciera misión encubierta. Una persona tibia espiritualmente muchas veces su prioridad no es Dios, su propio ego le impide muchas veces poder rendir áreas de su vida también al Señor. Hermanos, Dios nos libre de la tibieza espiritual. Dios nos está hablando esto no para echarnos el avión abajo, no para decir, oye, que son fomes. No, el Señor nos está hablando porque Él espera totalmente lo contrario de lo que en algún momento le pasó a la iglesia que estaba en la Odisea. Que producto de su gran bonanza económica decidieron ellos comenzar a tomar el lugar en su vida, gobernar e incluso más adelante, que es parte de la otra predicación, sacar al Señor de la iglesia de la misma iglesia. Es como que nos inviten a una casa y nosotros en algún momento de la fiesta pesquemos al dueño de casa, lo llevemos a la puerta, lo echemos, pongamos llave y nos quedamos adentro nosotros. Eso le pasó a la iglesia de la Odisea. Sacaron al dueño de la casa, lo dejaron fuera y el dueño de la casa después, yo estoy aquí a la puerta, déjenme entrar, farsamente. Y lo que parece chistoso muchas veces nos termina ocurriendo en el siglo XXI. Por eso el Señor nos habla. No con el afán de destruir, no con el afán de bajonear, sino con el afán de que estemos atentos, con el afán de que estemos prestos, con el afán de que examinemos nuestras vidas y podamos tomar decisiones que honren a Dios, que glorifiquen a Dios y que nos permitan seguir avanzando en su obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos entendiendo todo bien, ¿no es cierto? Perfecto, me dan un like después. Los que están en casa, su like nos ayuda para seguir predicando. El profeta Ageo en el capítulo 1 intentó conmover el corazón del pueblo perezoso, resignado a vivir una vida de derrota. Los instó el profeta, movido por el Señor, a reconstruir el templo que estaba en ruinas y que los enemigos lo habían destruido hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, los corazones del pueblo estaban amargados, no tenían ganas de trabajar. Ellos decían, ¿para qué arriesgarnos? Ellos decían, dejemos las cosas tal como están, no movamos nada, ya nos acostumbramos a esta vida. Por lo tanto, que venga este líder a decirnos que reconstruyamos, ¿para qué? No nos metamos en problemas. ¿Qué pasa si nos ponemos a reconstruir y vienen los enemigos, los mismos que destruyeron? Destruyamos de nuevo. Dejemos las cosas como están, estaba diciendo el pueblo. No nos metamos en nada, ya nos acostumbramos a vivir entre ruinas. ¿Para qué? Esa gente no tenía ganas ni de levantarse, no tenía ganas de volver a empezar, no tenían ganas de ser ayudados por el Señor. Y Dios lo único que quería era levantarlos y ellos argumentaban para no hacerlo, para no levantarse. Yo no sé si usted está acá y necesita de ese momento de ponerse de pie. Si estamos acá es porque Dios quiere que nos pongamos de pie. Y este es el momento, no mañana ni pasado, es el momento hoy de dejar de dar excusas y ponernos de pie.
que yo no puedo, me acostumbré a esta vida, es que se acabaron las excusas, es ahora o nunca. Es ahora o nunca el momento para levantarnos o ponernos de pie. El momento de dejar atrás las excusas baratas muchas veces. Ese era el drama de esas personas en el libro de Ageo. Pero muchas veces también termina siendo nuestro drama. Cuando la tibieza comienza a apoderarse de nosotros, cuando llega la tibieza y comenzamos a decir lo mismo que ellos. Sí, Señor, está bien lo que me estáis diciendo, entiendo todo, pero aguántame un cachito, dame un tiempo, dame un espacio. Señor, mira, yo entiendo lo que estáis hablando, ¿por qué no lo dejamos así? Dejémoslo así, seguimos siendo amigos, yo voy, seguimos siendo amigos, dejémoslo así, esa parte, no la modifiquemos. O de repente, bueno, listo, mañana lo voy a empezar a hacer, mañana mismo arreglo esta cuestión. Y eso nunca llega. Y así nos pasamos la vida entera, hermanos, oponiéndonos a decisiones firmes que tienen que ver con conversión, decisiones firmes que tienen que ver con rendición total, con cambio de vida, con una entrega absoluta al Señor, posponiéndola siempre. Cuando entramos en esta tibieza y en esta actitud de tibieza espiritual, transformamos nuestras vidas en un cementerio. En los cementerios no hay vida. Cerramos nuestro corazón, como la gente descrita en Ageo, estamos en ruina, no nos vamos a arriesgar a salir de aquí y ya nos acostumbramos a vivir así. Y hacemos de la derrota algo común y normal en nuestra vida, siendo que nosotros no fuimos llamados a hacer cola, sino cabeza. Por eso hoy día, hermanos, hermanas, la invitación es a, número 1, examinar nuestras vidas. Examinar nuestro corazón, examinar nuestro andar, nuestro actuar. Y si en medio de ese examen identificamos un área en nuestra vida, algún indicio de tibieza, ¿qué vamos a hacer? No levantarle un monumento ni aplaudirlo, sino erradicarlo. Cualquier indicio de tibieza, cualquier indicio de algo que no esté glorificando a Dios en nuestra vida y que lo esté desplazando del lugar uno que le corresponde, el momento es para erradicarlo. Inmediatamente, en el acto, sin mediar intercambio alguno de conceptos, de palabras, erradicarlo, todo aquello que nos lleve a un estado de tibieza espiritual. Es el tiempo hoy, como dice 2 de Timoteo 1:6, a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, congregándonos, orando, ayunando, leyendo, teniendo comunión los unos con los otros. Es tiempo hoy de apasionarnos por Él y por su obra. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo hoy de poner a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas. Es tiempo hoy de tomar decisiones fuertes, firmes, de esas que muchas veces duelen y sacan lágrimas, pero que al final provocan una tremenda satisfacción de misión cumplida, de hemos hecho lo correcto. Cristo el primero es lo correcto. Es tiempo hoy de andar en el Espíritu. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es tiempo de rebelarnos contra las obras de la carne. Gálatas 5:16 dice: no satisfagan los deseos de la carne. No alimentemos al viejo hombre. Cortémosle el agua a la carne. No dejemos que crezca, no dejemos que se alimente. Cortémosle el agua, no la alimentemos. Y dejemos que el Espíritu Santo comience a crecer y a tomar dominio en nuestros corazones. Rebelémonos hoy en contra de toda aquella manifestación de la carne. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Rebelémonos en contra de toda manifestación de la carne y rindamos el gobierno, el control absoluto de nuestras vidas al Espíritu Santo, para que comiencen a florecer, para que comience a evidenciarse el fruto, para que comience a evidenciarse el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza.
Póngase de pie, hermano mío. Si usted fue edificado por la palabra del Señor hoy día, cierre sus ojos, levante sus manos y tenga un tiempo íntimo con el Señor. Dígale: Señor, cualquier atisbo de tibieza en mi vida, Señor, será erradicada. Señor, gracias por la oportunidad de poder ponernos a cuenta contigo. Gracias porque aún hay tiempo y oportunidad para ponerte en el centro a ti, Señor. Tenga un tiempo, por favor, mi hermano. Este es su momento. Este es su tiempo con el Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos desafía, nos alienta, sana nuestras heridas, nos desafía. Señor, tu palabra es todo para nosotros. Y la recibimos con toda la humildad necesaria para que ella comience a trabajar en nuestros corazones. Señor, nos resistimos a vivir lo que la iglesia de la Odisea tuvo que pasar, Señor. La reprensión tuya por falta de una vida avivada, caliente, ferviente en el Espíritu. Señor, en esta hora nos rehusamos a vivir una vida tibia. No es lo que tú quieres para nosotros. Por eso en esta hora, Señor, nos ponemos bajo tu poderosa palabra, para que ella pueda producir los cambios que nuestra vida necesita producir. No te ponemos freno, te damos el control total y absoluto, porque entendemos, Señor, que lo que tú quieres hacer en nuestra vida es mucho mejor de aquello que nosotros planeamos para nosotros mismos. En esta hora te honramos, te adoramos y te damos las gracias por amarnos. Tu palabra dice, Señor, que tú amas, que tú reprendes y castigas a aquel que recibes por hijo. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Adoremos al Señor con esta alabanza. De pequeña le dije a Dios, solo a ti te seguiré. Y al pasar los años, te amo más que ayer.